El sol se alzaba sobre la ciudad condal, como si supiera que algo gordo iba a pasar. En los despachos del FC Barcelona, mientras algunos todavía debatían si ponerle hielo o limón al café, otros ya cocinaban una noticia que haría tambalear más que un penalti de Ramos. Joan García, portero del Español, fichaba por el Barça. Así, con todas las letras, como si estuviésemos en una dimensión paralela donde los cerdos vuelan y los pericos se mudan a la otra acera sin despeinarse. La cosa no era solo que Joan García cambiara de camiseta. Era esa camiseta. La azulgrana. La de enfrente. La que, durante años, sus actuales, sus antiguos, compañeros habían señalado como el enemigo ancestral, con más recelo que un portero de discoteca ante un grupo de adolescentes sin DNI. Pero Joan, con la templanza de quien para penaltis con una mano y resuelve crucigramas con la otra, dijo sí. Y no solo dijo sí, sino que firmó hoy mismo. Como quien pide pizza, y a los 15 minutos ya está sonando el timbre. Lo curioso de todo esto es que nadie lo vio venir. Ni los periodistas, ni los insiders, ni los que se pasan el día pegados al teléfono creyéndose Fabricio Romano con wifi del Mercadona. Y mucho menos los culés, que andaban más preocupados en ver si Hansi Flick pedía fichajes de la Bundesliga, como si fuera el Lidl a por ofertas de porteros bávaros. Pero no, Flick se la jugó. Miró a Cornellà, vio a Joan, y dijo, Der ist Gott. Joan García no es un nombre que suene a galáctico. No tiene una tilde exótica, ni un apellido que termine en ino o ic. No le siguen en Instagram más de 2 millones de personas, y si lo ves en la calle probablemente pienses que es un chaval majo que te puede ayudar a mover un sofá. Pero ese es precisamente su encanto. Joan representa ese fútbol de barrio, de césped con calvas, de tardes en campos de tierra donde los porteros se lanzan igual aunque duela. Joan es lo que en Cataluña se llama un tío normal, con reflejos de superhéroe. Y ahí está lo realmente llamativo. Porque el Barça, en su eterna búsqueda del siguiente Valdés, del heredero espiritual de Ter Stegen, del portero que no solo pare, sino que juegue como Busquets con guantes, ha encontrado a Joan. Un chaval de Sallent, criado en el Español, que ha demostrado más sangre fría que una iguana haciendo yoga. Y no es exageración, en la temporada pasada con el Español, fue clave para el ascenso. No solo por sus paradas, que también, sino por ese aire de fiabilidad que transmite. Esa cosa tan rara de ver en un portero joven, que parece que siempre sabe qué hacer. Incluso cuando no lo sabe. El fichaje se cerró por la vía rápida. El Barça, que ya había tanteado la portería con más sospechosos que una novela de Agatha Christie, Madsen, David De Gea, el conserje del Johan Cruyff, decidió apostar por la cláusula de rescisión, 25 millones. Nada barato, pero si uno lo piensa, en estos tiempos donde se paga 60 millones por centrales que no saben girar, fichar a un portero de 23 años con proyección internacional suena hasta lógico. Como encontrar una camisa planchada en casa de un universitario. Raro, pero posible. El Español, por su parte, no lo tomó con alegría. Algunos aficionados mostraron más indignación que un grupo de tuiteros a las 3 de la madrugada. Y no les falta razón. Joan era el símbolo de la nueva etapa. Un portero de casa, joven, capitán emocional del equipo, que eligió quedarse en segunda para ascender con ellos. Y ascendieron. Y entonces se fue. Doloroso. Pero así es el fútbol moderno. Primero te enamoras, luego te fichan. En la presentación no hubo fuegos artificiales. Joan apareció con la camiseta azulgrana, sonrió con la elegancia de quien sabe que está caminando en terreno minado, y dijo lo justo, que era un reto, que venía a aprender, que el Barça es el club más grande. Nada polémico. Ningún de Petitja era del Barça que incendiara Cornellà. Inteligente. O, como diría su preparador de porteros en el Español, Jesús Salvador, este chaval sabe dónde pisa. Y vaya si sabe. La llegada de Joan plantea una pregunta inevitable, ¿y qué pasa con Ter Stegen? El alemán sigue siendo titularísimo. Pero ojo, el tiempo no perdona ni a los que tienen peinado de estatua griega. Ter Stegen viene de una lesión que lo dejó fuera varios meses, y aunque regresó bien, el club quiere un segundo portero de nivel que apriete. Y no cualquiera. Joan no viene a llevar el agua, ni a aplaudir desde el banquillo. Viene a jugar. Flick, que tiene pinta de no andarse con sentimentalismos, lo sabe. Y Ter Stegen también. En los entrenamientos de pretemporada, más de uno va a tener que ponerse casco. La competencia va a ser seria. Joan no es Neto, ni Ziyech,
ni los experimentos raros del pasado. Es un portero titular de un equipo que se dejó la piel por ascender, y que ahora llega con hambre de comerse el mundo. Y cuando un portero joven tiene hambre, lo mejor que puedes hacer es darle guantes y dejarlo competir. O encerrarlo en un sótano hasta que se le pase, pero eso no es legal. La afición culé está dividida. Algunos lo celebran como una apuesta valiente. Otros lo ven como un error. ¿Fichar al portero del Español? Esto es como ir a una boda en pantalón corto. Pero en esto el tiempo es el único juez. Porque si Joan responde, y todo apunta a que lo hará, se convertirá en uno de esos fichajes que nadie entendió al principio y luego todos celebran como si lo hubieran predicho. Como pasó con Araujo. Como pasó con Ter Stegen, de hecho. En su día también llegaron las dudas, y ahora es estatua viviente en el Camp Nou. Por su parte, Joan mantiene la calma. No se le ve nervioso, ni ansioso, ni desbordado. Se ha preparado para esto desde que tenía 12 años, y paraba penaltis en campos que olían más a bocadillo de chorizo que a césped. Y eso, quieras o no, te curte. Le han dicho que la presión es tremenda. Que aquí un fallo te cuesta la portada del Sport, y un meme eterno. Pero también le han dicho que cuando lo haces bien, te conviertes en leyenda. Y él, que no dice mucho, solo asiente. Porque Joan García no habla demasiado. Prefiere hablar con las manos. Y las tiene muy rápidas. Lo cierto es que el Barça, sin hacer mucho ruido, acaba de cerrar uno de los fichajes más interesantes de los últimos años. Por perfil, por edad, por contexto y, sí, por lo inesperado. Mientras todos miraban a Alemania o a los porteros brasileños que sacan con rosca y bailan samba, Flick miró más cerca. Apostó por un chaval que lleva años demostrando que no se arruga, ni con 40.000 en contra ni con críticas desde la grada. El futuro, ahora, está en sus guantes. Y si en unos meses Joan se planta bajo los palos del Camp Nou y saca una mano imposible en un clásico, habrá valido la pena. Y entonces sí, algunos dirán que lo sabían desde el principio. Que Joan era el elegido. Que siempre confiaron. Pero nosotros, que lo vimos llegar hoy, sabremos que no. Que fue una sorpresa. Una de esas que el fútbol, de vez en cuando, nos regala como para recordarnos que aún tiene magia. Y que a veces, el héroe no llega en jet privado desde Milán, sino en metro desde Cornellá. De hecho, eso fue literalmente lo que hizo Joan. El chaval no pidió chofer, ni apareció con gafas de sol, ni con un séquito de asesores de imagen que parecieran una banda de K-pop. Se bajó del metro Les Corts con una mochila al hombro que, según testigos oculares, concretamente un jubilado que paseaba a su perro y que lleva viendo fichajes desde que Cruyff fumaba en el banquillo, parecía contener un bocata de fuet, un bote de gel y una Game Boy. No había épica hollywoodiense. Solo una caminata tranquila, como quien va a clase. Y a su manera, eso fue más épico que cualquier show de humo y luces. Los pasillos del club todavía olían a fichajes frustrados. A nombres que aparecieron en los titulares y se desvanecieron como el wifi del Camp Nou en día de partido. Se hablaba de porteros de renombre, de veteranos con más tatuajes que minutos jugados últimamente. Pero Joan no era eso. Era más bien todo lo contrario, limpio, callado, efectivo. Como ese antivirus que no sabes ni que tienes instalado pero que te salva el portátil justo antes de que tu primo descargue algo sospechoso con el nombre CR7-goles-por-exe. Su llegada al vestuario, según cuentan algunos miembros del personal, fue todo menos ostentosa. Entró, saludó a todos uno por uno, sí, también al utillero, también al jardinero, también al tipo que trae los zumos, y se sentó en el banco, esperando indicaciones. Sin postureo. Sin stories en Instagram del escudo con la frase nuevo reto y un emoji de fuego. A lo sumo, mandó un audio a su madre diciendo «Jae arribat, tot bé». Y si eso no es humildad, que baje su bizarreta y lo diga. En el staff técnico de Flick, algunos tenían sus dudas. No por falta de calidad, sino porque en un equipo como el Barça, cualquier paso en falso se convierte en un festival de gifs y tertulias encendidas. Pero tras verlo entrenar una vez, sí, solo una, Flick, que rara vez usa adjetivos, dijo en perfecto alemán, «Er ist kein Risiko, er ist eine Versicherung». No es un riesgo. Es un seguro. Y si uno traduce bien, eso en catalán significa «aquest nano ens donarà moltes alegries». Lo que Joan tiene, más allá de reflejos y juego con los pies, que lo tiene, y del bueno, es algo que no se entrena, presencia sin arrogancia. Te planta cara sin levantar la voz.
Da órdenes sin gritar. Tiene ese don de los líderes silenciosos, los que no necesitan ponerse la cinta de capitán para que todos lo miren cuando truena. Y en un vestuario como el del Barça, lleno de figuras, egos, y cámaras apuntando desde cada ángulo, eso es oro puro. Es como encontrar una bicicleta sin candado en el Born, algo tan raro que, cuando lo ves, ni te lo crees. El club no tardó en encargarle una sesión de fotos para redes. Joan llegó puntual. Se puso la camiseta, hizo una mueca que casi fue una sonrisa, posó con los guantes nuevos, modelo Ter Stegen Signature que ya huelen a sucesión profética, y preguntó si podía irse a entrenar ya. El fotógrafo, que esperaba más actitud de influencer, quedó descolocado. No había poses con ceja levantada, ni gestos de manos tipo rapero francés. Solo un portero que quiere parar. Y parar mucho. En la sala de vídeos, donde analizan a los rivales con más precisión que la NASA examinando rocas marcianas, Joan se sentó en primera fila. Tomó notas. Preguntó poco, pero lo justo. Preguntó, por ejemplo, si el Betis sacaba siempre en corto o si alguna vez jugaban largo buscando al lateral por sorpresa. Detalle. Esa fue la palabra que usaron después para definirlo. Es un portero de detalles. Que no es lo mismo que decir que es meticuloso, porque meticuloso suena a alguien que separa los M&Ms por colores. Joan es otra cosa. Es el que se fija en si el delantero respira distinto antes de golpear. En si el central duda medio segundo antes de ceder atrás. Ese tipo de cosas. Lo que no se dice, pero se siente, es que en el fondo Joan es justo lo que el Barça necesitaba, sin saberlo. No era una necesidad explícita, ni un clamor popular, ni una petición de la grada. Era una carencia emocional. Un relevo que no viniera envuelto en purpurina. Alguien que no llegara vendiéndose como salvador, sino como solución tranquila. Y en ese sentido, su fichaje es casi una declaración de principios. Como si el club, tras años de galácticos, de eslogans, de filtraciones y de presentaciones con drones, dijera, vamos a volver a la normalidad. Mientras tanto, Joan no ha dicho una palabra más de la estrictamente necesaria. No hay entrevistas programadas, ni exclusivas, ni portadas con el posando al estilo nuevo ídolo. Solo entrenamientos. Porque Joan sabe que en el Barça las palabras sobran y las paradas faltan. Y sabe también que aquí se construye confianza a base de partidos, no de hashtags. Que la gente no quiere discursos, quiere manos. Quieren ver cómo le para un mano a mano a Vinicius. Cómo aguanta un disparo de Isaac. Cómo despeja un centro cerrado en el 93 minutos, con cara de que no pasa nada. Y es que Joan, por si alguien lo olvidó, viene de segunda división. De estadios donde el balón se pierde detrás de una valla publicitaria, y tarda un minuto en volver. De campos donde si gritas fuera, te oye hasta el conductor del bus. De partidos donde el error no salía en la tele, pero dolía igual. Eso curte. Eso construye. Eso hace porteros de verdad. Y el Barça, por primera vez en mucho tiempo, ha fichado eso, un portero de verdad. Aunque esa verdad, como casi todo en Can Barça, no viene sin matices. Porque en el club blaugrana, hasta la naturalidad más pura se somete a un escáner con zoom, rayos X y análisis de ADN mediático. Apenas unas horas después de la firma de Joan, los programas de tertulia ya estaban diseccionando su forma de atarse los cordones, que si los lleva demasiado flojos, que si eso en Europa se nota, que si no es simbólico como Ter Stegen, que si ni siquiera usa el método doble vuelta. Por supuesto, la peña de porteros nostálgicos, esa gente que aún sueña con Molina jugando de lateral, alzó la voz. Por fin un portero que no parece un influencer de suplemento vitamínico. En la ciudad deportiva, mientras tanto, Joan pasaba sin hacer ruido. Literalmente. El chaval camina como si evitara pisar charcos invisibles. Hay quien dice que no se le oye ni respirar. Y eso, en un mundo donde algunos jugadores marcan su llegada con música a todo volumen, colonias con aroma a meteorito y entradas de Instagram Live, tiene mérito. El único sonido que produce Joan con regularidad es ese chup sordo que hacen sus guantes al cerrar sobre el balón. Algunos dicen que parece el sonido de una caja fuerte cerrándose. Otros aseguran que es el eco de la confianza. El fisioterapeuta del primer equipo, que ha visto de todo, desde jugadores con obsesión por la cafeína hasta laterales que llevan más tatuajes que ligamentos, se acercó a Joan con la habitual batería de preguntas médicas. ¿Alguna lesión grave? ¿Problemas musculares? ¿Dolores crónicos?
Joan respondió con una lista más breve que la moral de un aficionado perico en Twitter ese día: nada. El fisio, por inercia, le preguntó: ¿y supersticiones? ¿Calcetines de la suerte? ¿Zapatillas mágicas? Joan negó con la cabeza. No creía en eso. Lo único que repite siempre antes de un partido es mirar a la portería en silencio durante 10 segundos. Según él, para recordarle que no me tiene miedo. Ese tipo de rarezas tranquilas empezaron a resonar en el vestuario. Los compañeros más jóvenes se mostraban curiosos. Lamine Yamal, por ejemplo, se le acercó con toda la desfachatez de sus 17 años y le dijo: «Tú no hablas, ¿eh?». Joan sonrió y le respondió: «Paro más que hablo». A Lamine le pareció una frase de película, aunque el acento de Joan se le escapaba un poco. «¿Eso fue un punchline?», preguntó luego entre risas. Ferran Torres le explicó que no, que eso era catalán rural y honesto, lo más parecido a la poesía que vas a encontrar fuera de un libro de Espriu. Las primeras horas de Joan en el Barça no dejaron una gran imagen de archivo. No hubo gesto épico, ni miradas al cielo, ni besos al escudo mirando al horizonte. Lo que sí hubo fueron dos cosas: miradas de respeto de los veteranos y susurros sorprendidos entre los asistentes técnicos. En una sesión de recuperación, alguien lo vio corregir su posición al segundo palo mientras un entrenador hablaba sobre táctica ofensiva. No había pelota. No había jugada. Solo una rutina. Pero Joan estaba ahí, ajustando su cuerpo. Como si su sombra tuviera memoria. También se notaba otra cosa: no tenía prisa. Ni por destacar, ni por ganarse titulares, ni por demostrar que vale lo que el Barça ha pagado. Eso, para muchos, es casi revolucionario. Porque en un club donde cada nuevo fichaje parece obligado a dar entrevistas, protagonizar documentales y contar la historia de su vida con música de Hans Zimmer, Joan apareció como un elemento que no exige foco, pero que inevitablemente lo atrae. Como una vela en una habitación a oscuras, no busca llamar la atención, pero termina siendo lo único que se ve. El entorno, sin embargo, sí empezó a moverse. Las redes sociales, con la finura habitual del circo romano, comenzaron a dividirse en bandos. Los Team Joan, que ya analizaban su ratio de paradas por partido con entusiasmo de criptobro con gráfica en la mano, y los Team Duda, que preguntaban si un portero sin Champions, sin experiencia internacional y sin tatuajes de leones en el cuello, podía sobrevivir en la portería del Camp Nou. Hubo incluso quien preguntó si sabía jugar con los pies de verdad, como si existiera una universidad secreta de mediocentros para porteros en Bélgica. Lo cierto es que Joan sí sabe jugar con los pies. No como un artista del rondo, pero sí como alguien que ha estado en sistemas de juego donde cada pase podía significar una transición defensiva o un cambio de dibujo. Lo aprendió en el Español, claro, pero también en la cantera. Allí donde si dabas un pase largo te miraban como si acabaras de renunciar a la cultura catalana. Joan aprendió que el pase corto no es solo una decisión táctica, sino un gesto de confianza. Y que la confianza, cuando la das desde la portería, se multiplica en el resto del campo. Durante su primer entrenamiento completo, a puerta cerrada, por supuesto, porque el morbo vende más y se filtra luego por Twitter en calidad VGA, Joan se mostró como un portero que no impone por tamaño ni por gritos, sino por colocación. Nadie se fijó en sus vuelos, porque no hizo muchos. No lo necesitó. Casi siempre estaba donde debía estar. Y eso, en el Barça, es el mayor elogio posible. Porque aquí no se aplaude tanto al que vuela espectacularmente como al que evita tener que volar. El buen portero, decía Valdés, es el que parece aburrido. En el vestuario, mientras los fisios recogían el material y los asistentes discutían si el nuevo GPS del equipo mide mal las distancias, Joan se sentó en el mismo banco del principio. No pidió casillero. No cambió de sitio. No puso una toalla como si fuera su reino. Solo sacó una libreta, sí, una libreta, de papel, de esas que suenan al pasar página, y escribió unas cuantas notas. Nadie sabe qué. Algunos dicen que apuntó la secuencia de ejercicios. Otros, que simplemente anotó cuántos minutos había entrenado de verdad. Lo único cierto es que, al cerrar la libreta, sonrió levemente. Como si todo estuviera en orden. Y eso, en el contexto del Barça, es casi una anomalía estadística. Porque en ese vestuario, donde la calma es tan escasa como las declaraciones discretas de Laporta, que alguien cierre una libreta con una sonrisa, y no con un gesto de agobio, transmite algo diferente. Los que lo vieron no supieron decir si era satisfacción, alivio o simplemente costumbre.
Pero lo cierto es que, mientras unos terminaban sus estiramientos bajo la mirada meticulosa de los fisioterapeutas y otros ya comentaban la cena por el grupo de WhatsApp, Joan recogía sus cosas con una eficiencia de relojero suizo que acabara de ajustar un cronógrafo. No dejó ni una venda fuera de lugar. No olvidó los guantes en la repisa, ni la camiseta en el cesto de ropa. Cerró la taquilla como quien da por terminada una jornada, no como quien intenta llamar la atención con un portazo. Ni un ruido. Ni un gesto. Ni una palabra fuera de sitio. En el silencio, su rutina tenía algo hipnótico. Como si llevara años allí, como si ese banco del vestuario ya conociera su peso y lo estuviera esperando. Hasta el encargado de material, un hombre con 3 décadas de batallas internas entre botas que no llegan y camisetas desaparecidas, comentó para sí mismo: «Aquest nano es de una altra pasta». Lo dijo sin levantar la voz, sin dejar de doblar toallas. Como quien anota mentalmente que algo se ha salido de la norma, pero sin alterar el orden natural de las cosas. Porque Joan, al parecer, no llega para cambiarlo todo a lo loco. Llega para encajar sin molestar, como una llave que abre sin rascar. Incluso la forma en que se dirigió a los técnicos fue particular. Nada de efusividad forzada, ni reverencias de jugador recién llegado, ni frases hechas tipo «estoy aquí para aprender». No. Joan se acercó a uno de los asistentes, con voz baja, tono firme, y le preguntó si el siguiente entrenamiento incluiría trabajo específico con defensa en salida. No por ansiedad. Por preparación. Como quien pregunta si va a llover, no porque le moleste, sino porque quiere llevar la ropa adecuada. Y ese detalle, ese modo de preguntar sin servilismo ni soberbia, no pasó desapercibido. Porque en un club donde los egos pueden volverse del tamaño de la Sagrada Familia, el simple hecho de hacer una pregunta por curiosidad profesional, sin buscar quedar bien ni marcar territorio, es casi una declaración ideológica. Joan no quiere ser la estrella. Ni la alternativa mediática. Ni el nuevo Ter Stegen. Joan, y esto es algo que se nota aunque nadie lo diga, quiere ser útil. Útil como un tornillo bien apretado, como una línea blanca en el campo, como el tipo que nunca falla en los ejercicios de balón parado. Hay algo en su manera de moverse, y esto lo notó también el preparador de porteros, que denota una rara combinación, la postura de alguien que lleva años haciéndolo, y los ojos de alguien que no se ha cansado de aprender. Porque Joan no mira con superioridad ni con inseguridad. Mira con atención. Cuando otro portero se lanza por un balón, él no mira el balón. Mira los pies. La mecánica. El impulso. La decisión. Como si estudiara no solo cómo se para, sino por qué. Y si uno se fija, incluso su manera de hablar con los compañeros tiene un tono diferente. No habla mucho. Pero cuando lo hace, no es para corregir ni para exigir. Es para avisar. Vigilad ele esquena. Tense le home prap. Estás sol, gira. Frases simples. Informativas. Sin tono de autoridad. Más bien como quien hace de espejo para los demás. Y eso, en la portería, es casi más valioso que una estirada a mano cambiada. A esa hora del día, cuando los focos ya se han apagado, cuando los medios han dejado de acosar a los jugadores en los pasillos con preguntas repetidas por la radio, Joan sigue allí. No por obligación. Nadie lo ha retenido. Pero se queda a ver cómo recogen. Observa. No interviene. No se ofrece a ayudar, porque eso podría parecer sobreactuado, pero tampoco desaparece con la prisa de quien ya tiene coche esperando. Él tiene metro. Y eso, simbólicamente, también dice algo. Algunos de los utilleros ya le guiñan el ojo cuando pasa. No porque lo conozcan, sino porque han visto a muchos, y saben cuando uno viene sin máscara. En el Barça, donde la fachada es a veces más grande que el interior, encontrar a alguien sin decorado es como ver al sol entre las gradas del tercer anfiteatro del Camp Nou en diciembre. Breve, pero luminoso. Y Joan. Joan no brilla como una estrella fugaz. Brilla como una bombilla bien enroscada. ¿Te sigo desde aquí? Puedo darte aún más matices de ese instante congelado en el vestuario, los murmullos, los detalles de sus gestos, lo que vio Flick en el ese día exacto. Solo dime.